Plan de facilidades de pago. Hasta el día 30 de abril inclusive del año 2020. Podrás regularizar deudas originadas en tasa de servicios a la propiedad, tasa de comercio, industrias y servicios, impuestos a los automotores, deudas por planes de viviendas, contribuciones por mejoras, multas por infracciones. Las modalidades de pago por las que se podrá optar son: pago de contado, se bonificará el 100% de los intereses. De 2 a 3 cuotas, bonificación de intereses del 80%. De 4 a 6 cuotas, bonificación de intereses del 60% con un interés de financiación del 1% mensual. De 7 a 12 cuotas, bonificación de intereses del 50% con un interés de financiación del 1,5% mensual. De 13 a 24 cuotas, bonificación de intereses del 40% con un interés de financiación del 2% mensual. Por cualquier consulta, acércate a las oficinas. Regularizar esta situación significa beneficios para todos. Municipalidad de Monte Maíz, donde quiero estar. Técnicas no invasivas en cardiología, bueno, son métodos complementarios, básicamente, que se utilizan en la cardiología clínica, en el consultorio de cada día. Obviamente siempre guiados por lo que los pacientes nos cuentan respecto a su sintomatología, que los trae a la consulta. Uno puede ir utilizando diferentes tipos de elementos para ir apoyándose en el diagnóstico. Claro. Y hoy hay 2 o 3 elementos que nosotros tenemos que son de uso común en la consulta cardiológica. Uno de ellos que es el Holter de 24 horas, el otro que es el MAPA o monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas. Sumado a ellos lo que son todos los otros diagnósticos, ya sea de ecodoppler cardíaco, ergometría, que hoy por hoy no vamos a profundizar en esos temas, y vamos a complementarlo un poquito con lo que se llama el control periódico de los pacientes con dispositivos cardíacos implantables, ya sean marcapasos cardíacos, ya sean uni o bicamerales, cardiodesfibrilador o resincronizador cardíaco. Básicamente el marcapasos es cuando uno no tiene que pensar que el paciente está mal, sino que está sumamente seguro y controlado. Ese dispositivo es el que le ha salvado la vida al paciente. El marcapasos es como un vigía que se coloca por debajo de la piel, en la zona acá pectoral, ya sea del lado derecho o izquierdo. Tiene una alta capacidad de detectar los latidos propios del paciente, y cuando no hay latidos propios del paciente, el marcapasos genera un estímulo eléctrico que llega vía un cable a la cavidad del corazón. Hay diferentes tipos de marcapasos. Hay marcapasos que pueden tener el cable en la aurícula, o marcapasos que pueden tener el cable en el ventrículo, o en los dos sitios, y generan el estímulo cardíaco para que ese paciente no presente en ese momento un déficit en el bombeo cardíaco y con eso un déficit en la irrigación cerebral. Si no tuvieran esos latidos del marcapasos, el paciente pasado un determinado tiempo puede precipitar la muerte. El marcapasos simple, el marcapasos ya sea unicameral, que es con un solo cable, o bicameral, se colocan cuando hay ausencia de latidos o los pacientes tienen frecuencias cardíacas muy bajas. Lo único que hace el marcapasos es prevenir las frecuencias cardíacas bajas. Otra función no tiene el marcapasos, no va a curar ningún otro tipo de arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares, porque no es esa la función del marcapasos, solo prevenir frecuencias cardíacas bajas. Después hay otro tipo de marcapasos que son los cardiodesfibriladores implantables, que son marcapasos que detectan arritmias malignas que pueden provocar la muerte. Esos cardiodesfibriladores son mucho más sofisticados, son mucho más específicos, detectan la arritmia, generan sobreestímulos para cortar el circuito eléctrico que genera la arritmia, y si no se puede cortar ese circuito eléctrico, lo que hace, genera una descarga eléctrica tal como los que nosotros vemos en los electroshocks, pero solamente que lo hace intracavitario y le salva la vida al paciente. Eso es muy importante. Y después tenemos otros dispositivos que son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen una alteración en la función de bomba del corazón, que gracias al invento médico y al ingenio médico ha permitido estimular 2 o 3 puntos esenciales dentro del corazón
para que la actividad eléctrica desorganizada en estos corazones tan dilatados se organice un poco para que todas las estructuras musculares del corazón funcionen al unísono y con eso mejore la función de bomba y los pacientes tengan menos posibilidades de estar internados por insuficiencia cardíaca, que es cuando empiezan a juntar líquido en el pulmón o a hacer edemas en las piernas. Estos son dispositivos que se implantan, son implantados por los cirujanos cardiovasculares o por los electrofisiólogos, que por hoy tienen un rol fundamental en el implante, el control y el seguimiento. Nosotros acá en la localidad de Montemaíz hacemos el seguimiento de una parte de esos dispositivos, que son los marcapasos unicamerales y bicamerales. Hacer el seguimiento es como quien dice hacerle el service del auto, básicamente para saber cómo está funcionando el corazón, cuánto tiempo de latidos cardíacos tiene el corazón, cuántos del marcapaso, saber si hay latidos propios, bajar la cantidad de los latidos del marcapaso para prolongar la durabilidad de la batería del dispositivo, y hoy por hoy todos los dispositivos nos permiten predecir prácticamente con un margen de error menor a 2 meses o 3 meses cuándo se va a agotar la batería del marcapaso. Entonces eso permite evitar internaciones prolongadas a los pacientes. Si uno hace los controles periódicos del marcapaso cada 6 meses como lo regla, y cada 4 meses cuando se va agotando la batería y queda menos de un año, uno puede predecir cuándo se va a agotar el marcapaso, podemos pedir la fuente del marcapaso, cambiarlo sin que el marcapaso se agote, y el paciente se pone ese marcapaso en el día y prácticamente o ese mismo día o al otro día se va a la casa. Antes, los dispositivos antiguos no permitían predecir eso, los pacientes se internaban por cuadros de desmayo, algunos morían y algunos permanecían entre 4 y 5 días internados esperando que llegara ese dispositivo. Hoy también sucede, ¿por qué? Porque los pacientes no van a control, se ponen el marcapaso y se quedan con ese mensaje que le dicen los marcapasos duran 10 años, entonces no asisten nunca más a control. Y aparte de eso, por debajo del ritmo del marcapaso pueden aparecer algunas arritmias que uno tiene que ir medicando independientemente de que esté presente el marcapasos. Hay una tasa muy baja que se colocan en los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares congénitos, que nacen con un problema cardíaco, y después ya habitualmente van aumentando la cantidad de implantes a medida que va incrementándose la edad, porque el sistema eléctrico del corazón va sufriendo una cuestión degenerativa. Distinto también es en los pacientes que son portadores de Chagas. Los pacientes que tienen Chagas, bueno, es más frecuente que el implante del marcapaso sea a una menor edad. Aún así también el implante de cardiodefibriladores, porque el paciente chagásico tiene 2 o 3 formas de morir. Una es por los bloqueos auriculoventriculares, que se queda sin latido, otro por tener arritmias malignas, arritmias ventriculares, y el otro es por la insuficiencia cardíaca. Igualmente estos dispositivos se usan en los pacientes chagásicos, y en los no chagásicos básicamente se utilizan en aquellos que tienen una dilatación por múltiples causas del corazón. La causa más común es la isquémica por la enfermedad coronaria, ¿estamos? Y ya superadas esas 2 patologías comunes como son la enfermedad coronaria y el Chagas, pasados los 70, 70 y pico de años, es como los cables de una casa, es por desgaste propio de los cables de una casa. En estos pacientes añosos se desgastan los cables y uno tiene que poner cables supletorios para poder darle los latidos cardíacos. Hay pacientes que tienen marcapasos 15 años, 20 años y llevan una vida totalmente normal con algunos cuidados muy particulares. El Holter es un método complementario que hoy por hoy se usa, es un aparatito que se coloca en los pacientes simplemente con unos electrodos y que nos permite tener mucha información. Nos permite hacer un electrocardiograma de 24 horas en 3 canales, son 3 puestos fijos de observación, y eso nos permite ver cuál es la frecuencia cardíaca máxima a la que llegan los pacientes, la frecuencia cardíaca mínima y la frecuencia cardíaca promedio, y nos permite ver si hay arritmias, ya sean supraventriculares o ventriculares. Las arritmias ventriculares pueden ser graves porque pueden predisponer a muerte súbita, y las arritmias supraventriculares, como es la fibrilación auricular, es una de las causas más frecuentes prevenibles de accidente cerebrovascular. El Holter permite detectar esos pacientes, permite anticoagularlos, permite medicarlos y evitar que esos pacientes hagan un accidente cerebrovascular. Claro. ¿En qué casos se coloca, por ejemplo? ¿Con qué síntomas? Y básicamente hay algunos pacientes que pueden tener episodios de desmayos, episodios de palpitaciones
o de respiración corta, como suelen decirnos los pacientes, esas son las causas más comunes para colocarlo. En los pacientes coronarios también se pueden utilizar porque uno trata de buscar una frecuencia cardíaca objetivo baja para que el corazón no trabaje tanto. Es un corazón que está un poco golpeado y uno trata de manejar frecuencias cardíacas promedio entre 55 y 60 latidos, entonces uno puede ir titulando las dosis de los medicamentos para llegar a ese objetivo y que ese corazón no trabaje tanto. No siempre los pacientes coronarios pueden ser bypaseados o colocados stent. Muchas veces tenemos que manejarlos con medicación y el Holter nos ayuda en eso. El Holter, eso básicamente según una demanda de la sintomatología del paciente. Si el paciente tiene patología, a veces puede ser necesario hacer un Holter o 2 Holter al año. Hoy por hoy se pueden hacer Holter de 24 horas, se pueden hacer Holter de 48 horas y hay dispositivos implantables tipo Holter también, pero ya son más invasivos, se colocan en forma subcutánea que nos permiten hacer un monitoreo cardíaco ya sea anual directamente. El MAPA es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. La hipertensión arterial todos conocemos que es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares graves, y prevenibles, y la hipertensión arterial todos sabemos que ataca a varios focos, afecta al corazón, afecta a los ojos porque puede provocar retinopatía hipertensiva y puede afectar el riñón y es una de las causas de que los pacientes puedan terminar en diálisis. Entonces es una de las causas corregibles o controlables para evitar todo este tipo de consecuencias, como quien dice. La hipertensión arterial todos sabemos que no provoca mucha sintomatología, en algunos que dicen que les duele la cabeza, la nuca y demás, pero la mayoría de las veces no es la hipertensión la que provoca esos síntomas. Pero sí la hipertensión arterial debe ser controlada. Ya sabemos cómo debemos medicarla, sabemos que debemos de disminuir las ingestas de sal, de llevar una vida saludable, pero una vez que le damos un medicamento a un paciente tenemos que tener la certeza de que el paciente está bien controlado a las 24 horas. El MAPA nos permite saber, el aparato del MAPA toma la presión cada 15-20 minutos y nos permite marcar un patrón del control de la presión arterial. Hay pacientes que tienen la presión arterial normal durante todo el día y su presión arterial no baja durante la noche, lo cual la fisiología normal es que baje durante la noche, y son esos pacientes a los cuales no le baja la presión a la noche los que tienen más predisposición para hacer eventos cardiovasculares mayores, ya sea accidente cerebrovascular o infarto. ¿No? Entonces, lograr un buen control tensional, ¿qué quiere decir? No es tomar la pastilla todos los días, es decir, tener la pastilla tomándola, tener la presión controlada en menos de 13,8 y tener un monitoreo aunque sea de presión al año que nos hable de que esos patrones de presión arterial están controlados, que la presión arterial baja a la noche y que no tiene una carga hipertensiva excesiva. La carga hipertensiva permitida en el día es entre un 25 y un 30% de las tomas del día. Si el paciente supera esa carga hipertensiva, sabemos que va a tener más predisposición a hacer eventos cardiovasculares mayores. Son todos estudios ambulatorios, tanto el monitoreo ambulatorio de presión que es el MAPA, tanto el Holter, el paciente se coloca el aparato en la institución, bueno acá en el caso nuestro lo coloca el hospital, lo coloca un enfermero y todos esos se los llevan a la casa, hacen su vida normal, lo único que no tienen que bañarse porque bueno, se moja el aparato y pierde el registro. Bueno, y el control de marcapasos ambulatorio se hace con un dispositivo que es el programador, que para cada tipo de marcapaso es diferente, pero por telemetría se pueden averiguar todos los datos que nos va aportando el marcapaso. Son estudios muy simples, pero que aportan muchísima información para el control y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Plan de facilidades de pago. Hasta el día 30 de abril inclusive del año 2020. Podrás regularizar deudas originadas en tasa de servicios a la propiedad, tasa de comercio, industrias y servicios, impuestos a los automotores, deudas por planes de viviendas, contribuciones por mejoras, multas por infracciones. Las modalidades de pago por las que se podrá optar son: pago de contado, se bonificará el 100% de los intereses. De 2 a 3 cuotas, bonificación de intereses del 80%. De 4 a 6 cuotas, bonificación de intereses del 60% con un interés de financiación del 1% mensual. De 7 a 12 cuotas, bonificación de intereses del 50% con un interés de financiación del 1,5% mensual. De 13 a 24 cuotas, bonificación de intereses del 40% con un interés de financiación del 2% mensual. Por cualquier consulta, acércate a las oficinas. Regularizar esta situación significa beneficios para todos. Municipalidad de Montemaiz.
donde quiero estar.